Carlos Greit ya se suma a nuestra transmisión, Carlos, con esta noticia que ha golpeado al mundo entero y sobre todo porque se había asumido prácticamente que había un proceso de recuperación del Papa, ¿no? Buenos días. Hola, Carlos. Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Había un proceso de recuperación, pero que siempre estaba bajo el manto de una bronquitis que luego pasó a ser una neumonía en el caso de la salud del Papa Francisco, que mantenía atentos también a los fieles. Ahora se marca una diferencia, por ejemplo, respecto del último proceso similar, que fue aquel, el de la muerte del Papa Juan Pablo II y luego también la nominación como Papa de Benedicto XVI. Y es que durante todo el periodo de agonía de Juan Pablo II, el Vaticano, que ustedes están viendo ahí en imágenes en vivo a esta hora, estaba repleto de fieles durante prácticamente una semana y media. Estuvo con muchísimos fieles la plaza llena. En este caso, lo sorpresivo de la muerte de Francisco, más allá de la enfermedad y de un periodo de convalecencia que mantenía, hace que a esta hora los fieles congregados sean en su mayoría turistas que están en el lugar, que ustedes ven allí todavía, sacan fotos, y algunos fieles que comienzan a llegar paulatinamente durante esta mañana allí en Roma. Pero lo cierto es que es distinto el escenario respecto de una vigilia permanente que había en el Vaticano cuando muere Juan Pablo II. Aquí no lo había y por lo tanto también se marca allí una diferencia de un Papa Francisco que mencionan esta mañana en las radios italianas: el Papa del fin del mundo ha muerto. Fue el título del primer noticiario de la RAI, la cadena de radio y televisión italiana estatal que está siguiendo, y por supuesto también hay muchísimas reacciones que comienzan a sucederse, que ya las mencionaba Tomás Aliaga más temprano. Los invito a que revisemos, Karina y Roberto, el momento en el que se comunica al mundo la muerte del Papa Francisco en el Vaticano. Con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. A la hora de las 7:35 de la mañana, el Papa Francisco ha retornado a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al Señor y su casa. Bueno, antes de su muerte, el Papa Francisco dijo que él quería ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, que es una de las 4 basílicas papales de Roma, y no en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, como está la mayoría de los papas ahí enterrados. Ya está preparado el lugar, dijo entonces el Papa Francisco cuando le preguntaron sobre dónde quería ser enterrado. Y les quiero dar algunos detalles de esta basílica. Es el hogar del ícono bizantino de la Virgen Salus Populus Romani, a la que solía ir a rezarle el Papa Francisco habitualmente. Incluso antes de ser electo al trono antes de ser electo como Papa, siempre iba a esta basílica, y él decía de este lugar: es mi gran devoción, y antes, ya cuando venía, siempre iba ahí el domingo en la mañana que estaba en Roma, me iba un ratito. Sí, hay una ligazón muy grande y es por eso que finalmente él termina eligiendo este lugar. Vamos, yo creo que le van a dar finalmente en el gusto para que su cuerpo finalmente repose en ese lugar. Sí, así va a ser efectivamente, más allá de que el Vaticano todavía tiene que comunicar una serie de elementos que tienen que ver con el ritual de los funerales del Papa Francisco. Ya es un hecho que va a ser esa Basílica, la Santa María la Mayor, la que va a recibir el féretro donde el Papa Francisco va a descansar después de unas exequias que, además, ya ustedes decían, van a ser más simples. Y el otro detalle también que marca esta diferencia es el tiempo que se va a esperar para el cónclave. Cónclave, que ustedes saben, tiene una referencia histórica, cónclave con llave, ¿no?, en italiano, y tiene que ver con el tiempo en que se encerraban los cardenales con llave para poder elegir al Papa. En algún momento tuvo que ver la tardanza que hubo, especialmente en el siglo XVIII, con la elección del Papa. Se tardaban incluso meses en algún momento, y eso hizo que los ciudadanos incluso quisiesen encerrar con llave, de ahí viene el cónclave, a los papas para que dejasen de dilatar la decisión, que hacía que también gastasen recursos en ese tiempo del Vaticano, en medio de la historia que marca también este cónclave, que debiese comenzar antes, porque el Papa Francisco fue el que marca precisamente la distinción respecto del momento en el que comienzan a elegir al Papa. Antiguamente se esperaba 15 días como mínimo para poder hacer este cónclave, y ahora ya el Papa Francisco ha dicho, dentro de una reforma de las muchas que impulsó el Papa Francisco, que una vez que ya lleguen todos los cardenales en este cónclave, que además va a ser el más internacional de toda la historia, con una mayor cantidad de nacionalidades al interior del cónclave, una vez que lleguen todos los cardenales, de inmediato comienza el proceso de elección del Papa, que termina, ustedes saben ya, muchos ya vivieron la experiencia con la elección del Papa Francisco y antes también del Papa Benedicto, cuando
sale humo blanco desde el Vaticano. Para los que crecimos, Carlos, esto puede ser revelador en términos de mi edad, pero bueno, da lo mismo. Estamos contigo, Karina. Ya, muy bien. Pero se hace necesario el ejercicio. Para los que tenemos cierta edad, crecimos con un papa que no cambió nunca prácticamente durante toda nuestra vida, que fue el Papa Juan Pablo II, que duró mucho tiempo en el cargo y por lo tanto cuando se vino a producir la muerte del Papa y el cambio y el cónclave con la elección, ya éramos prácticamente profesionales, ya éramos prácticamente adultos, por decirlo, bien adultos ya. Por lo tanto, crecimos con este proceso, pero las generaciones que no crecimos con el proceso, quise decir, pero las generaciones que hay ahora han visto en más de una oportunidad elecciones de papa. Claro. Entonces, para ellos ya es más familiar este procedimiento que tiene que ver con el cónclave, o por lo menos ya lo han escuchado. Esto porque en el último tiempo ha cambiado, esta va a ser la tercera vez después de Juan Pablo II que cambia el Papa y por lo tanto nos sometemos a este mismo proceso que ha ido teniendo cambios, por supuesto, para hacerlo más acorde a los tiempos, pero que en nuestro caso fue un proceso desconocido hasta que fuimos adultos. O sea, si uno piensa en las generaciones de ahora, que tienen 20 años, por ejemplo, ellos han visto este proceso más veces que nosotros. Y las generaciones de nuestros padres, que vieron a Pablo VI, por ejemplo, que era el pontífice de la Reforma del año 62 en la Iglesia, luego después muere, aparece Juan Pablo I, que dura 20-21 días antes de morir. Ahí también se ve un proceso de varias elecciones. Un proceso súper rápido, entonces, claro, hubo cónclaves y cambios de pontífice mucho más asiduos que lo que después vivimos, los que justamente tenemos esta generación que creció desde su infancia con el Papa Juan Pablo II y ese extenso recorrido y pontificado que duró más de una década y media por lo menos y que por lo tanto mantuvo allí expectante a todo el mundo en ese momento, ¿no? En el momento de la muerte de Juan Pablo II. En el caso de Francisco, claro, ya había expectación por su estado de salud, pero aún así ha sido súper sorpresivo, de acuerdo a lo que incluso han mencionado muchísimos medios. La radio y televisión italiana por lo pronto estaba con cierta expectación y una planificación, había estado revisando ahí, había una planificación respecto de la muerte del Papa, pero ya habían bajado la guardia, como se puede decir un poco, luego de que se recuperase e incluso tuviese estas apariciones como la de ayer. El Papa Juan Pablo II fue nombrado Papa el 16 de octubre del año 78. En el 78, y duró 26 años en el cargo hasta el año 2005. Entonces, durante un poquito más de un cuarto de siglo, nunca vivimos esa experiencia del cambio de Papa. Después viene Ratzinger, que dura 8 años en el cargo. Y finalmente él da un paso al costado, convirtiéndose en el segundo papa de toda la historia de la Iglesia Católica en dar un paso al costado, porque siempre el papa permanece en el cargo hasta que se muere. Ratzinger se convierte en el segundo papa en dejar el cargo por problemas de salud y finalmente dura 8 años como papa, y el 2013 Jorge Bergoglio es nombrado como papa en marzo del 2013, si mal no recuerdo, y dura 12 años en el cargo. Ahora, estábamos hablando de una serie de modificaciones y cambios que ha habido al ceremonial del funeral del Papa, pero lo que no ha cambiado es la edad mínima que debiera tener el nuevo Papa, que se establece en 80 años. Y quizá ya es el momento de empezar a pensar el hecho de que si la Iglesia Católica quiere tener papas que duren más tiempo y que se extiendan más durante el liderazgo de la Iglesia Católica, debiera pensar a lo mejor en un límite cercano a los 75 años, ¿no? Claro. Bajar un poco el límite de la edad que tiene que tener el nuevo líder de la Iglesia Católica para que de esa manera también pudiera, a lo mejor se reduce además el universo de cardenales por los que pueden votar. Mucho más. Porque se reduce la edad. Claro, hay y por lo tanto se hace más pequeño el universo, ¿no? Son 148 en total los cardenales que van a estar reunidos en este cónclave. Ya lo decía, es el más internacional de todos porque nunca había existido gran cantidad de cardenales de distintas nacionalidades. Claro. Eso es nuevo. Y eso además, Karina, Roberto, marca una diferencia respecto de lo que puede ocurrir. Es decir, la nominación del Papa, del pontífice. Ha habido siempre historias que incluso han rodeado la ficción respecto de la nominación, de dónde venga, de las nacionalidades. Hay una
película que está recientemente estrenada que se llama Cónclave y que tiene mucha relación con el proceso que se vive al interior y que no se conoce porque es secreto. Es bien cruda esa película en términos de los secretos, el cómo se manejan también los círculos de poder del Vaticano, que no es distinto del poder, digamos, en ese sentido tradicional que nosotros conocemos respecto a lo que está fuera de la Iglesia. Es bien cruda en ese sentido la radiografía que se hace en esa película. Y es probable que esa película aumente la cantidad de visualizaciones dado el contexto informativo, ¿no? O sea, todos sabemos de sobra que cuando existe alguna película, y además siempre ha sido motivo de producciones cinematográficas, todo lo que pasa al interior del cónclave. No es la primera película que se hace sobre ese tema, ni sobre los secretos de la Iglesia Católica. No, pero por cierto, lo que ha ocurrido especialmente en las últimas décadas respecto de las informaciones que hubo de abusos al interior de la Iglesia, también de cómo se manejaba, de cómo se ocultó también muchas veces la información respecto de los casos de abusos en la Iglesia, hace que quizás el saber, el fuero íntimo, digamos, de lo que ocurre en el Vaticano también resultaba incluso más atractivo para muchas personas. Ahora yo les comentaba lo del cónclave y las nacionalidades porque ha habido muchos rumores, como siempre comienzan de inmediato a haber rumores respecto de qué nacionalidad podría ser el próximo Papa. Y las apuestas, ¿no? Surgen las primeras posibilidades de quién pudiera ocupar el cargo. Claro, el arzobispo de Milán, Paulo Scala, fue el arzobispo que era el favorito cuando fue elegido Jorge Mario Bergoglio. Él era el favorito en todas las encuestas y el Papa argentino no aparecía por ningún lado. Fue una sorpresa completa. Estaba dentro de un grupo de 10 o 12, pero muy abajo en esa lista. Y por eso es que se genera esta sorpresa. ¿Qué pasará ahora? Es también algo que comienza a estudiarse. Probablemente no sea latinoamericano ya, pero debido al sello justamente internacionalista que trata de hacer la Iglesia Católica de apertura, no nos extrañemos que pueda existir cierta tendencia a elegir un Papa africano, por ejemplo, o incluso un Papa de Medio Oriente. Recuerden ustedes que el primer Papa que viaja en la historia prácticamente a Irak es el Papa Francisco. Comienza a haber una cierta apertura hacia otras zonas del mundo para no ser tan eurocentrista o incluso italocentrista, cuando se hablaba siempre de que podía ser un Papa italiano permanentemente. Por lo tanto, ojo con eso también, porque podemos tener dentro de los próximos días una información respecto de un Papa también pionero, como lo fue Bergoglio en este caso al ser el primer latinoamericano, y que sea un Papa también de otro continente que no sea necesariamente el europeo. Lo del Papa africano, Carlos, viene de la mano también con esta profecía de Nostradamus que siempre ha rondado cada vez que hay una elección de un Papa, acerca del Papa Negro. Entonces, uno dice, el Papa Negro es porque va a ser un Papa de raza negra, que venga de África, por eso ahora se habla, por ejemplo, de cardenales que, por ejemplo, de los favoritos, ahora dicen que podría venir de Ghana, de Ghana o del otro país que te había nombrado recién. Sí, habían dos países africanos que aparecían con cardenales que pudieran estar favoritos para ocupar el cargo, pero este ejercicio es un ejercicio permanente, ¿no? Claro, entonces, pero no se cree. Peter Turkson, cardenal de Ghana, que tiene 76 años, o sea, cumple con el requisito de la edad. Y de Guinea, ¿no? Y de Robert Sara, prelado católico de Guinea, que tiene 79 años. Está ahí justo antes de los 80 años. Pero claro, esto de la profecía de Nostradamus sobre el Papa Negro, no se sabe si se refiere al Papa Negro por ser de raza negra o por alguna otra simbología. Porque esta profecía hablaba de un Papa Negro como el último Papa de la Iglesia Católica, porque iba a marcar el fin de la Iglesia Católica. De hecho, algunos creen que el Papa Negro era Jorge Bergoglio, porque dicen... Por la temporalidad principalmente, porque mencionaban los tiempos respecto de Juan Pablo II, había cierta alusión en las profecías y luego venía entonces un nuevo Papa que iba a abandonar el cargo y después venía supuestamente este Papa Negro en este caso. Sí, y también se habla de que pudo haber sido Francisco porque lideró la orden jesuita y vistió con una sotana negra mucho tiempo y ha realizado importantes cambios en la Iglesia, tal como lo predijo Nostradamus, y este podría tal vez ser el Papa Negro que anticipaba Nostradamus. Ahora, por Papa Negro, él hablaba también Nostradamus del fin de la Iglesia Católica. Sí. Sin embargo, bueno, no ocurrió ese fin de la Iglesia Católica hasta ahora. Pero es que a lo mejor también ahí hay un sentido figurado. Había quienes interpretaban que el proceso de pérdida de fieles que ha tenido la Iglesia Católica, que para nadie es un misterio, que ha venido a la baja la cantidad de fieles que profesan la religión católica, podía ser una interpretación de ese fin.
de la Iglesia Católica, sin que fuera radicalmente un fin, ¿no? Exacto. Bueno, lo cierto es que además, y ya si le queremos quitar un poco la sorpresa al proceso, hay otros candidatos favoritos que son europeos, que son italianos. El propio Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, es decir, el hombre que viene más abajo en el círculo de poder del Papa Francisco, es quien podría reemplazarlo. Pietro Parolin tiene 69 años, eso sí, es más joven, pero dentro de lo reformatorio del proceso también incluso podría estar considerado, hay quienes dicen, el propio secretario de Estado, que es uno de los más influyentes dentro de la curia romana en este instante, dando una señal de continuidad, si es que se quiere hacer así, luego de lo rupturista que fue Bergoglio en este caso. Y el otro es Matteo Zuppi, que es un cardenal, arzobispo de Bolonia, y es presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y es la otra gran figura. Él tiene 68 años, también entonces dentro de joven. Personas jóvenes que están buscando la Iglesia Católica aparentemente para que sea una señal de los tiempos también mantenerlo en las décadas. Quizás lo que vamos a ver a continuación después del funeral del Papa Francisco es una puesta a prueba respecto de su legado también. Claro. ¿Qué tanto logró permear esta visión que tenía Jorge Mario Bergoglio como cardenal, después como papa, de una Iglesia Católica más humilde, más cercana, más acorde o en sintonía con los fieles, y no tan lejana, no tan llena de opulencia, de lujo, como era la visión antigua de la Iglesia Católica? Y quizás también en ese mismo sentido puede que el colegio cardenalicio, si está marcado por esta misma tendencia que el Papa pudo en algún minuto haber logrado permear, puede que elijan a un aspirante o a un líder mucho más joven, sí, precisamente para seguir esa ruta de los cambios de las que estábamos hablando que inició el Papa Francisco. Entonces también va a ser una señal bien potente respecto de lo que él deja dentro de los cardenales. Hay otro nombre que corre también con cierta ventaja, aparece recién nada más en los medios internacionales y especialmente en Italia. Es un cardenal que se llama Luis Antonio Tagle. No es latinoamericano, como diría su nombre, sino que es filipino, es el arzobispo de Manila. Claro, ustedes saben, en Filipinas hay, obviamente, allí una relación directa con la cultura hispana, pero en ese sentido... País muy católico. Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, en Filipinas, también ahora corre con ventaja, también es joven, pero es asiático, marcando también una tendencia a algo que pudiese ser renovador, ¿no? O reformador en la Iglesia Católica. Son esos los nombres que se están barajando a esta hora dentro de las primeras informaciones que hay de un cónclave que, ya sabemos, no es tan rápido, pero podría ser mucho más rápido que en otros momentos. Hay quienes incluso no recordamos a veces que se demoró tanto tiempo, ¿no? Entre el momento en que muere el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, y se elige a Benedicto. Sí, pasaron varios días en ese periodo, pero uno lo tiende a inmediatizar cuando la memoria empieza a alejarse del tiempo en que ocurrieron las cosas. Así es que en este caso sí, pueden pasar 15 días, puede pasar incluso menos, de acuerdo al sello y al mensaje que incluso se menciona iba a dar el Papa Francisco, es que fuese lo más rápido posible. Porque el funeral del Papa se tiene que realizar de a 4 a 6 días después de su muerte. Exacto. Vamos a tener que esperar 4 días antes del funeral. Y ya dijeron que iba a ser el miércoles. El miércoles están convocados los cardenales. Sí. Y recién el cónclave se realiza después del funeral. Claro, claro. Sí, porque además los que participan... Que tienen que llegar todos los cardenales. Claro, tienen que llegar todos los cardenales, por eso dan 2 días para que los cardenales se puedan movilizar hasta el Vaticano. El miércoles sería el funeral y después vendría el cónclave. Ahora, cuando fue la muerte de Juan Pablo II, todo fue extenso, porque el Papa estuvo enfermo y agonizando mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo, y lo digo con conocimiento de causa porque nos tocó estar mucho tiempo afuera de la Catedral Metropolitana, donde iban los fieles a rezar acá en Santiago para pedir por la salud del Papa. Y fue muy largo todo ese proceso. Después el proceso de elección, el cónclave del nuevo Papa Ratzinger, en este caso, también fue muy largo. Y ojo con algo, que es lo que vamos a ver a continuación. Cuando se produce la salida de humo blanco o humo negro, que es la señal que anuncia si hay una elección de un nuevo Papa, no es tan claro al principio. En la combustión que se produce de las papeletas, porque se supone que por eso sale humo, ¿no? Porque se queman las papeletas de cada votación. En algunas oportunidades salía un humo gris, y nadie sabía cómo interpretarlo inmediatamente. Claro. Entonces tenía que pasar algunos minutos para que nos diéramos cuenta si realmente era humo negro o si quedaba como humo blanco. Pero había una transición, como era un proceso que tampoco habíamos vivido muchos de los que estábamos trabajando en ese minuto. Era un proceso relativamente nuevo, pero ya se sabe que a lo mejor no es tan inmediato y hay que tener cierta calma antes de esperar. Ahora, vamos a ver en esta oportunidad cuánto demora, ¿no?
Sí, bueno, ya se sabe, lo cierto es que en un comunicado del Vaticano, la Oficina de Celebraciones Litúrgicas ha comunicado que luego de la notificación del fallecimiento del Papa Francisco, de acuerdo con las disposiciones del Ordo Exequiarum Romani, que es aquel documento que firmó el propio Papa Francisco simplificando los rituales funerarios, lo que ocurre es que a las 20 horas de hoy en Roma, 14 horas de nuestro país, a las 2 de la tarde, el cardenal Kevin Farrell, el camarlengo de la Santa Romana Iglesia, va a presidir entonces el rito de la constatación de la muerte y la colocación del cuerpo en el féretro. Ese es el primer ritual a las 20 horas en Roma, 14 horas en nuestro país, que va a registrarse con la constatación de la muerte del Papa Francisco, eso de manera oficial, digamos, más allá del ritual médico que ya ha sido constatado de acuerdo a lo que indican los medios italianos. Esto fue... lo cambió el año pasado el Papa. Sí. El año pasado firmó este nuevo protocolo para hacerlo mucho más austero sobre la constatación de la muerte que tú mencionabas recién, Carlos. Él solicitó que no se haga en su habitación, sino en la capilla. La deposición inmediata también del cuerpo del difunto adentro del ataúd también lo solicitó en este protocolo que él mismo firmó el año pasado. Pidió también la exposición a la veneración de los fieles directamente en la Basílica del Vaticano y no en el Palacio Apostólico. Y también hablando sobre el féretro, estaba la posibilidad de elegir entre 3 féretros. Uno de ciprés, uno de plomo y otro de roble, y finalmente esto queda descartado por este mismo protocolo que él firma y él pide que solamente se hagan un féretro de madera, sí, dando cuenta también del tono más austero que tuvo todo su papado. ¿Saben lo que dijo en abril del año pasado cuando él promueve estos cambios? Dijo que él quería que los entierros de los papas representen la imagen de un pastor y un discípulo de Cristo, y no el de un poderoso hombre de este mundo. O sea, más cercano a la visión de Cristo, más cercano a las características que se ha difundido por parte de la Iglesia Católica que habría tenido Jesús, que habría tenido Cristo, más que de un papa o más que de un jefe de Estado del Vaticano con toda la opulencia que ha tenido en tiempos anteriores la Iglesia Católica. Así que ese era el sentido de estos mismos cambios que él hizo y que paradójicamente se van a implementar justo con su muerte. Mira lo que dijo el maestro de las celebraciones pontíficas. Dijo, la estructura del nuevo protocolo se ha simplificado, revisando o eliminando varios elementos rituales que resultaban difíciles de coordinar o que ahora se consideraban inapropiados. ¿Qué más? Dijo, además, cada secuencia ritual se ha hecho más clara y precisa, del mismo modo que se han definido mejor las competencias y funciones de quienes participan en la preparación y ejecución de los ritos, para hacerla más simple, más rápida, más acorde a los tiempos y sobre todo más austera, que es lo que quería el Papa Francisco. Así es, estamos revisando también, mientras información que está llegando, la RAI también, la cadena de televisión italiana, acaba de informar que el Vaticano va a suspender el proceso y más bien dicho la ceremonia de canonización de Carlo Acutis. ¿Se acordarán ustedes, no? El caso de este beato joven de 15 años que murió el año 2006 producto de una leucemia. Era prácticamente el símbolo de los nuevos tiempos de la Iglesia, con una figura también muy preponderante. Hemos hecho varias notas, también hemos revisado la historia de Carlo Acutis. Bueno, la canonización iba a ser este 27 de abril y luego de registrada la muerte del Papa Francisco, ya el Vaticano acaba de confirmar que va a suspender esta ceremonia de canonización de Carlo Acutis hasta nuevo aviso, en quizás la primera determinación que hace el Vaticano luego de comunicarse la muerte del Papa Francisco. Era el primer santo digital. Sí, él tiene además hay una parroquia en Avenida Mata. Sí. Que tiene una imagen de él y que lo venera, así que deben haber estado esperando todo este proceso y se produce justo la muerte del Papa. Era parte de lo que comentábamos, ¿no? Que en el fondo el Camarlengo y el Colegio Cardenalicio son los que asumen la cabeza de la Iglesia Católica, pero ellos tienen un ejercicio de liderazgo que es más bien nominal. No definen estas ceremonias, por ejemplo, de canonización, no las pueden llevar a cabo como lo hace un papa. Por lo tanto, en este minuto tienen que quedar esta serie de decisiones, no solamente la de esta beatificación, sino que la de otras tantas, tienen que quedar en stand-by hasta que se nombre al nuevo papa, y es él el que tiene la potestad de poder dirigir estas ceremonias. Así es que no puede realizar ninguna de esas dos instancias
estas ceremonias que son tan solemnes, ¿no? A través de la canonización y la santificación. Había sido muy importante esta canonización porque era el primer santo digital, claro, que había estado muy cercano a la iglesia, muy joven, y era un joven que había digitalizado muchos textos bíblicos en favor de la iglesia, para ir en ayuda de la iglesia, y finalmente el Papa Francisco había decidido canonizarlo, santificarlo. Y todo esto queda en nada, entonces, Carlos, ahora, claro, y todo va a depender del próximo Papa. Sí, era un santo muy joven y el primer santo digital. Claro, ahora la decisión está determinada, digamos, va a ser canonizado, pero la fecha es la que no estaba finalmente dispuesta. Ahora, ustedes saben, para todo este tipo de ceremonias se invita, por ejemplo, a los fieles del mundo, que son muchísimos a veces, que justamente van solo enfocados en ir a la ceremonia. Quizás había algunos fieles que ya estaban contemplando viajar al Vaticano para esta ceremonia, van a tener que retrasar esos pasajes, ese tipo de planificación ahora tiene que cambiar en base a lo que ha ocurrido con Carlo Acutis, que, como tú decías, este santo digital tiene que ver con la necesidad, de una u otra forma, que también tuvo la Iglesia de acercar en estos tiempos difíciles de descrédito de la institución a distintas generaciones, especialmente a las nuevas generaciones que no se habían sentido necesariamente atraídas después de los casos de abusos y otras polémicas que ha tenido la Iglesia Católica en esta última década y media. Por eso es que la figura de Carlo Acutis ha sido tan relevante, especialmente en ese sentido, ¿no? En el sentido comunicacional y de imagen. Por ahora, entonces, reitero, ya no va a haber ceremonia de canonización de Carlo Acutis hasta nuevo aviso, probablemente porque de aquí al 27 de abril, que es la fecha en la que estaba establecida también esta ceremonia, todavía habrá algún tipo de ritual relacionado con el cónclave, o en definitiva no se sabe si es que ya a esa altura los cardenales van a tener tomada la decisión del nuevo pontífice. Esperamos que así sea, porque de hecho es la decisión que había tomado el propio Papa Francisco antes de morir, que fuese un cónclave mucho más rápido, mucho más ágil que en otros momentos de la historia. Ahora, decíamos que aquí se va a marcar todo un hito en la Iglesia Católica respecto de la transformación que lideró Jorge Mario Bergoglio o el Papa Francisco, porque además él encontró una férrea resistencia. Bueno, ya sabemos que hace historia para nosotros acá en Latinoamérica, porque fue el primer Papa latinoamericano. Esperemos que venga otro papa más. No sé si nosotros alcanzaremos a ver otro papa latinoamericano, por lo tanto, tiene mucha significación para nosotros los latinoamericanos, pero para el mundo católico en general, él lideró una transformación completa y una modernización en la Iglesia Católica, con una visión abierta que hablaba, por ejemplo, sobre las crisis humanitarias, la migración, la guerra, el cambio climático, por ejemplo. Se abrió como papa también a tocar temas que hasta en ese minuto a lo mejor no se habían abordado por parte de la Iglesia Católica, y además buscó reformar la Iglesia, tratando de combatir las mentalidades elitistas que tenía el clero y exigiendo que hubiera un enfoque más compasivo hacia, por ejemplo, como decíamos, las minorías, ¿no? Y aquellos que fueron habitualmente desplazados en tiempos anteriores. Por ejemplo, los divorciados. Sin hablar, porque cuando hablamos de minorías a veces se tiende a buscar otras minorías, pero los divorciados, ojo con eso. Para la Iglesia Católica eran minorías. Claro. Y eran, en algún minuto ni siquiera formaban parte de la Iglesia Católica, no se admitía el divorcio. Entonces, él dijo que había que tener un enfoque más compasivo hacia los católicos divorciados y también la comunidad LGBTI, por ejemplo, insistiendo en que la Iglesia tenía que acogerlos a todos, y no estuvo exento de dificultades esa visión tan abierta. Además, que tomó una serie de medidas también para tratar de sanear la corrupción financiera que había en el Vaticano, que había sido abordada en libros, en publicaciones, en películas, y combatir también todo lo que había heredado respecto de los abusos sexuales al interior de la Iglesia. Entonces, él tuvo una misión transformadora que tampoco fue fácil que la pudiera implementar, porque también se encontró con una oposición bien férrea a esta apertura que él trataba de propiciar en la Iglesia. Sí, y es parte también de lo que va a quedar en la historia del Papa Francisco, de este pontificado bien controversial, bien polémico, donde tuvo que enfrentar también la apertura informativa, el ser requerido constantemente por medios del mundo respecto de los casos de abusos sexuales al interior de la Iglesia. En Chile, no olvidemos lo que ocurrió cuando él visita Chile el año 2017, cuando él va a distintos lugares del país. En Iquique se le
le pregunta por los casos de abuso de la Iglesia en nuestro país, él incluso dice que no había pruebas. ¿Se acuerdan de esa declaración tan polémica que hubo, no? Él dice, mientras no haya una prueba no voy a decir nada. Dice algo así, más o menos parecía el sentido de la frase. No la tengo textual aquí, pero luego de eso se genera tal revuelo en nuestro país que tiene que retrotraerse el propio Papa Francisco y vuelve entonces a partir de allí a investigar exhaustivamente los casos relacionados con abusos sexuales en la Iglesia Católica chilena, y a partir de allí entonces se genera una percepción de que tuvo que enfrentarse permanentemente a esta información. Estamos viendo imágenes en vivo de la Catedral de Buenos Aires a esta hora. Sabemos, por supuesto, que hay bastante impacto también en ese país, obviamente por la nacionalidad, por el origen de Jorge Mario Bergoglio. Habrá una nueva misa, también ha dicho el Arzobispado de Buenos Aires, al mediodía. A las 15 horas también se abrirá la capilla para despedir a Francisco. Ha informado también el Arzobispado de Buenos Aires. Están oficiando una misa entonces dirigida por el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, a quien ustedes están viendo en pantalla allí en directo en esta imagen registrada allí en la Catedral de Buenos Aires, en el centro de esa ciudad. Han habido reacciones de distintos líderes mundiales. Tenemos, por ejemplo, también la reacción de nuestro presidente Gabriel Boric, que dice: ha fallecido el Papa Francisco, quien hizo un genuino esfuerzo por acercar la Iglesia al pueblo en un mundo donde lo espiritual pareciera haber pasado a un segundo plano, pero la justicia social es trascendencia, y así lo vivió y enseñó Bergoglio. Gracias por ello. Un abrazo a todos quienes profesan la fe católica, y especialmente al pueblo argentino, dice el presidente chileno Gabriel Boric. Desde Italia, por ejemplo, la primera ministra italiana Giorgia Meloni dijo que la muerte del Papa entristece profundamente a su país, y habló del pontífice como un gran hombre y un gran pastor. ¿Qué dijo también la primera ministra italiana? Dijo: tuve el privilegio de disfrutar de su amistad, de sus consejos y de sus enseñanzas, que nunca fallaron, ni siquiera en los momentos de prueba y sufrimiento. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que en estos tiempos de guerra y brutalidad tenía un gran sentido del otro, de los más frágiles. Y en París, en tanto, también sonaron las campanas de la Catedral de Notre Dame. Repicaron 88 veces en memoria